Bien, hermanos, el Señor les bendiga mucho. Seguimos estudiando la primera carta de Juan. Vamos al capítulo 4, verso 1. Dice así la palabra: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta sección de la carta de Juan comienza con una expresión que encierra tal vez la cosa más preciosa de la que nosotros podemos ser conscientes. Llama a los creyentes amados. Amados. Pregunta: ¿te sentís amado? ¿O por lo menos te sabés amado, amada por Dios? ¿Cómo se ha mostrado el amor de Dios para con nosotros? Bueno, el pastor Fernando nos habló de esto el domingo pasado. 1 Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Él, Jesucristo, murió en nuestro lugar, pagando por todos nuestros pecados. Recibió en su persona todo el castigo que nosotros merecemos. Y esta es la suprema muestra de su amor por tu vida y la mía. Y otra de las preciosas muestras de amor del Padre hacia nosotros es que nos ha dado su mismo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para que viva en nosotros. Juan, al terminar el capítulo 3, dice, en el verso 24, dice: y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es quien nos convence de pecado, quien santifica nuestras vidas, quien consuela nuestros corazones. Es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. Es quien dota a cada creyente de dones espirituales para la edificación de su iglesia. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad, quien produce en nosotros el fruto del amor de Cristo. Es quien reproduce en nosotros las mismas virtudes del Señor Jesús. Con ese Espíritu Santo es que Dios ha sellado a cada uno de sus hijos e hijas como su propiedad. Él es la garantía de nuestra salvación y de nuestra adopción como hijos de Dios. Amén. Muy bien, Juan va a continuar ahora con una gran advertencia. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La frase no creáis a todo espíritu no se refiere a apariciones de espíritus o fantasmas, sino a personas que dicen hablar de parte del Espíritu de Dios. Bueno, para entenderlo mejor vamos a leer este mismo verso en la traducción Dios habla hoy, que dice así: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. ¿Se dan cuenta? Juan está hablando de aquellos que vienen diciendo que hablan por el Espíritu de Dios. Recibe una palabra profética para tu vida. Dios te prosperará, Dios te sanará, te ungirá poderosamente, Señor. Ahora, haz pacto con Dios y pon tu generosa ofrenda en mi bolsa. Hermanos, tenemos que abrir los ojos. Estos son los mismos mensajes de los falsos profetas que encontramos en las Escrituras. Pedro dice que lo que los mueve es su avaricia. Miren, 2 de Pedro 2, 1-3 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, cualquier parecido con la realidad no es simple coincidencia. Ahora, volviendo a Juan, la razón por la que hay que probar de qué espíritu viene el mensaje es, dice Juan, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Saben, a lo largo de toda la Biblia se describe a los falsos profetas como muy numerosos, aduladores, muy carismáticos, muy simpáticos. Por eso consiguen engañar a la mayoría. En cambio, los verdaderos profetas de Dios han sido siempre pocos, perseguidos, rechazados, y sus mensajes han sido impopulares y muy resistidos. En tiempo de Elías tenemos a los 400 profetas de Baal contra un solo hombre de Dios. En tiempos de Jeremías se describe que todos, desde el menor hasta el mayor, seguían la avaricia y la mentira. Bueno, hoy día las cosas no han cambiado mucho, ¿no? La verdad es proclamada por una minoría, mientras que el error es sostenido por una gran mayoría. Miren lo que dice Jeremías acerca de estos personajes. Jeremías 23, 31, 32 dice así la palabra. Dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. El famoso Dios me dijo, ¿no? Los profetas dicen, endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Hermanos, Jeremías escribió esto hace 2600 años, pero sus palabras siguen vigentes, porque Satanás no ha cambiado su estrategia. La otra vez veíamos también que Jesús advertía sobre falsos profetas que aparecen disfrazados de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Es por eso que cada hijo amado del Señor recibe acá una exhortación fuerte a confiar plenamente en Dios y en su palabra, pero también una exhortación fuerte a desconfiar de todo aquel que diga hablar de parte del Espíritu de Dios. Absoluta confianza en Dios y absoluta desconfianza en los hombres. Recibimos la orden de probar los espíritus y la gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos probar si alguien que dice estar hablando de parte de Dios es realmente un hombre de Dios o no? ¿Cómo podemos probar? Bueno, la respuesta es conociendo a Dios y a su palabra. Miren lo que dice Daniel con respecto al anticristo. Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que el anticristo seducirá con lisonjas. ¿Qué son lisonjas? Son alabanzas exageradas usadas para manipular a la gente, ¿no? Y el anticristo, usará esto para seducir ¿a quiénes dice? A los violadores del pacto. ¿Quiénes son los violadores del pacto? Bueno, los que no tienen problema de violar los mandamientos del Señor. A estos va a engañar el anticristo. Pero, en contraste con esto, hay un pueblo que no va a morder el anzuelo, y a ese pueblo pertenecen los verdaderos hijos de Dios. Por eso, dice Daniel, mas el pueblo que conoce a su Dios
se esforzará y actuará. Va a seducir a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. Hermanos, el pueblo que conoce a su Dios conoce bien la palabra del Señor también. Ese pueblo no va a ser engañado. Entonces, ¿cómo podemos probar si alguien habla inspirado por el Espíritu Santo o por el espíritu del anticristo? Bueno, podemos y debemos probarlo con la palabra de Dios. Toda palabra que contradiga lo que dicen las Escrituras no es de Dios. No es de Dios, por más bonito que hable la persona. Amén. Pero obviamente para hacer esto debemos conocer bien este libro sagrado. Es por eso que lo estudiamos. Miren, tengo acá un billete de $50 que me pagaron hace muchos años, ¿no? Me lo dieron como parte de pago. Y yo lo tuve guardado bastante tiempo, ¿no? Y cuando intenté cambiarlo, me dijeron, señor, este billete es falso. ¡Wow! Ni sabía, ¿no? Pero, ¿cómo se dieron cuenta de eso? Porque el billete falso es parecido, pero no es igual al verdadero. Entonces, para no ser engañado más, busqué en internet cómo reconocer un billete falso y entre otras recomendaciones encontré estas dos que interesantemente se pueden aplicar para reconocer a los falsos maestros también. Primero dice, para reconocer un billete falso, ¿no es cierto? Dice primero, estudie o revise bien un billete al momento de recibirlo. Lo mismo tenemos que hacer con la persona que dice hablar de parte de Dios. Tenemos que estudiarlo, revisarlo bien, no tragarnos todo lo que dice. Muchos dicen hoy, recibe esta palabra, pero hermano, no tenemos que tragarnos ni recibir todo lo que se nos diga desde un púlpito o una plataforma. Tenemos que probar si lo que dice el fulano viene o no viene de Dios. Y debemos hacerlo ¿cómo? Con la palabra de Dios. Si lo que dice esta persona no concuerda con lo que está escrito en este libro sagrado, no tenemos que recibir nada de lo que se nos dice. Tenemos que salir corriendo más bien, ¿no? Vamos por favor a Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 2. Dice así la palabra, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Este es un mensaje a la iglesia de Éfeso. Dios la alaba, ¿por qué? Porque no se tragó el verso de los falsos apóstoles, sino que los probó con la palabra y los halló como mentirosos. Hermanos, esto es algo que toda iglesia debe hacer también. Estamos llamados por el Señor a hacer eso. La otra recomendación que encontré para detectar billetes falsos es la siguiente. Compare el billete con uno verdadero cuando dude de su autenticidad. De esta forma es fácil detectar que algunas de las características de autenticidad están ausentes en la falsificación. Si comparo el billete falso con uno verdadero, con uno auténtico, ahí saltan las diferencias. Bueno, esto es verdad con los falsos profetas también. Si los comparo con los verdaderos profetas de Dios, también saltan a la vista las diferencias. Así que cuando estudiamos la vida de los profetas de Dios, ¿qué encontramos? Encontramos que ellos eran incondicionales para Dios. Nadie los podía comprar con dinero. ¿Por qué? Porque no les interesaba.
Solo eran fieles a Dios y a la palabra que habían recibido de Dios. No les importaba si era el rey, el príncipe o cualquier poderoso, le decían lo que tenían que decirle de parte de Dios, y esto muchas veces les costaba la vida. Los profetas no tenían amiguismo con nadie. Reprendían, corregían, señalaban el pecado del pueblo y de los gobernantes y los llamaban al arrepentimiento. En cambio, los falsos profetas siempre tenían mensajes muy bonitos en donde le decían a la gente lo que la gente quería escuchar, pero nunca señalaban el pecado, ni decían nada que pudiera sonar negativo. ¿Les suena familiar? Bueno, de esa manera conseguían ser tratados con honores, mientras que los verdaderos profetas eran perseguidos, resistidos, apedreados, encarcelados y asesinados. Hermanos, esto es muy serio. Dios nos manda en su palabra a no ser ingenuos y probar los espíritus. Hoy parece que muchos se ofenden si uno trata de probar con la Biblia si lo que dice es verdad o no. Pero el libro de los Hechos nos cuenta que los cristianos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Vamos a verlo en Hechos 17:11. Dice así la palabra. Y estos, los cristianos de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Ven? Hay nobleza en recibir la palabra de Dios con solicitud y escudriñarla para verificar si los dichos de aquellos que dicen hablar de parte de Dios coinciden o no con las Escrituras. Una pregunta, ¿se ofendió Pablo cuando ellos hicieron esto? Les dijo Pablo, momentito, yo soy el apóstol Pablo, ¿cómo no me van a creer? ¿Cómo van a andar dudando de mí? No, al contrario. Este acto de absoluta confianza solo en la palabra de Dios es visto como uno de los actos más nobles de un creyente verdadero. Y Pablo estaba chocho con eso. ¿Amén? Muy bien. Después de este llamado a probar a aquellos que dicen hablar de parte de Dios, Juan va a dar una pista muy importante para descubrir a los falsos profetas. Dice en el verso 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. La otra vez hablamos de el anticristo y de los anticristos, ¿no es cierto? También llamados falsos maestros, falsos profetas, ¿no? En la Biblia. Muy bien, Juan dice que una evidencia que delata quién es de Dios y quién no lo es que mientras que los cristianos creen que en Jesús Dios se hizo hombre, encarnó, se hizo humano, los anticristos no enseñan que Jesucristo haya venido en carne. Bueno, esto hay que verlo a la luz del contexto en el cual Juan escribe, ¿no? Como hemos señalado varias veces, los gnósticos de esa época negaban la encarnación real de Jesús. Ellos argumentaban que Dios, al ser puramente espiritual y santo, no podía unirse a la materia física, la cual consideraban corrupta o maligna. Por eso enseñaban que Jesús en realidad no tuvo un cuerpo humano real, sino que su apariencia física era solo una ilusión. Solo, según ellos, parecía tener un cuerpo,
Por tanto, no sufrió, no murió, ni resucitó realmente, ¿no? Y esta postura negaba la verdad fundamental de que el Verbo se hizo carne, como dice Juan en su Evangelio, ¿no? Así que Juan advierte que si alguno enseña esta herejía, debe ser muy obvio para los creyentes que no está hablando por el Espíritu de Dios, sino por el Espíritu del Anticristo. Y hermanos, lo que tenemos que rescatar nosotros como la verdad subyacente en este texto, no solo es esta herejía en particular, sino el principio general que Juan nos está enseñando. Y el principio general por el cual reconocer a un falso maestro, falso profeta, es que ellos presentan una imagen distorsionada de Jesucristo. Así como los verdaderos creyentes, por tener el Espíritu Santo, son capaces de distinguir la verdad del error y tienen una visión correcta de Jesucristo, su persona, su obra, su mensaje salvador. Los falsos mensajeros tienen una visión distorsionada de Cristo. ¿Y por qué esto es tan serio, hermanos? Bueno, porque para que haya salvación, necesariamente nosotros debemos creer en el único Jesús verdadero, tal como las Escrituras lo revelan. No hay salvación para quien confía en un Jesús diferente al de las Escrituras. La de los gnósticos de la época de Juan era una desviación mentirosa acerca de la misma persona del Mesías. De la misma manera que el Cristo falso de los testigos de Jehová hoy en día, despojado de su divinidad, siendo solo una creación de Dios y no Dios mismo, es también una desviación mentirosa de la persona de Cristo. O el Cristo falso de los mormones, quienes dicen que el arcángel Miguel es Jesús en el Antiguo Testamento. O el Cristo falso del Evangelio de la prosperidad, que hace del ser humano y de sus deseos egoístas el centro de su mensaje, presentando a un Jesús al servicio de los caprichos del hombre. Y nos preguntamos, ¿por qué el espíritu del anticristo presenta tantos cristos falsos? Bueno, porque un Cristo falso no te puede salvar. Un Cristo falso no te puede salvar. Y la salvación de los perdidos es lo que realmente está en juego acá, hermanos. Pregunta, ¿por qué era necesario que Dios se hiciera hombre para salvarnos? ¿Por qué era necesario que nuestro Redentor fuera 100% hombre y a la vez 100% Dios? Bueno, porque para representar a la humanidad ante Dios, el Salvador debía ser hombre. Pero para que su sacrificio fuera suficiente para pagar por todos los pecados, Él también debía ser Dios. Un Cristo que no cumpliera estos requisitos no podía representarnos ni salvarnos. Hermanos, lo que Juan quiere transmitir y lo que nosotros debemos rescatar como un principio es que la verdadera salvación requiere aceptar a Jesús tal y como las Escrituras lo presentan. El Mesías ungido, plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo. Las falsificaciones de Jesús no pueden salvar a nadie. Satanás lo sabe y es por eso que intenta, por medio de sus ministros, presentar cristos falsos. El espíritu del anticristo que viene, dice Juan, ya está presente en el mundo. El Espíritu Santo es el espíritu de la verdad y el espíritu del anticristo es el espíritu de la mentira. Y ese espíritu anticristiano o anticristo se ha venido manifestando a lo largo de toda la historia en aquellos que usan el nombre de Cristo infiltrándose en la iglesia, pero que no son de Cristo.
Pero a pesar de tanta oposición, Juan quiere infundir aliento a los hijos de Dios. Por eso dice en el verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, los habéis vencido a estos anticristos. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que aunque existe un diablo, anticristos, falsos profetas, adulteradores de la palabra de Dios, nada de eso puede vencer a los hijos amados de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen la unción del Santo, como ha dicho antes Juan, el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu que está viviendo en ellos es mayor que el espíritu mentiroso que está en el mundo. Amén. Verso 5 dice Juan, ellos son del mundo, estos anticristos, estos falsos profetas, son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Entonces hay aquí otras características que distinguen a los falsos profetas y los falsos maestros. Ellos son, ¿qué dice Juan? Ellos son del mundo. Hablan del mundo y el mundo los oye. Es decir, tienen éxito al difundir su mensaje mentiroso. Todo el mundo los ama, porque pertenecen a este sistema anti-Dios que la Biblia llama mundo. No pertenecen a Dios. Entonces todo lo que dicen cae muy bien al mundo. Por tanto, ¿de qué hablan? Hablan del mundo, o sea, de las cosas que les interesan a aquellos que también son parte del sistema del anticristo. Este sistema que la Biblia llama mundos, ¿no? ¿De qué hablan? Prosperidad económica, cómo triunfar en la vida, cómo sacar el campeón que hay dentro tuyo. Y un mensaje que siempre mantiene al hombre en el centro del escenario. Pero hermanos, el mensaje de Cristo es totalmente otro. Un mensaje que confronta al hombre con un Dios santo, a quien ha ofendido y ante quien debe rendir cuentas de su vida. Un mensaje que lo llama al arrepentimiento, a salir del centro del escenario para hacer de Cristo el centro. Un mensaje tan impopular como el de los profetas de antaño, el de los verdaderos profetas de Dios. Un mensaje que seguirá siendo rechazado, ridiculizado y aborrecido por el mundo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, ¿no? Y a cada uno de sus seguidores, no se extrañen si el mundo los aborrece. Antes me han aborrecido a mí, así que no es nada extraño si el mundo los aborrece. Muy bien. Así que este mensaje va a seguir siendo rechazado y aborrecido por la mayoría en el mundo, pero será bien recibido y obedecido por aquellos que pertenecen a Dios. Dice Juan en el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermanos, si estamos predicando el verdadero evangelio, tenemos que ser conscientes de lo que Juan está diciendo aquí. No es nuestra tarea cambiar el mensaje para que no parezca ofensivo al mundo. Nuestra tarea no es presentar a un Cristo domesticado al que todos quieran recibir para que haga realidad sus sueños. Nuestra tarea es predicar el verdadero evangelio y al verdadero Cristo de las Escrituras. Y cuando lo hagamos, sepamos, hermanos, sepamos que quienes son de Dios nos oirán y quienes no son de Dios no nos oirán. Nuestra tarea no es convertir a nadie, sino predicar con fidelidad el Evangelio de Cristo a toda criatura. Dios salvará a quienes le pertenecen, a quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo.
Él se glorificará salvando a quienes son su pueblo. Amén. Amén.